de comunicación, ¿ya? De logística, de propaganda, etc. El dirigente va a estar negociando. Entonces el dirigente no puede estar en todas. Necesitamos que nos diversificamos, ¿no es cierto?, como institución y ponemos gente, ¿no es cierto?, de confianza, que nosotros sabemos que es responsable en las distintas comisiones. Comunicación. Vía correo electrónico, vía redes sociales, declaraciones públicas, hablar con la prensa, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar preparado. No podemos ir sobre la marcha, ¿no es cierto?, improvisando cosas cuando estamos dentro de la negociación. Mantener al tanto a los socios, ¿no es cierto?, vía una comunicación oficial. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que los socios tengan acceso, pienso en un sindicato, ¿no es cierto?, más pequeño, donde todos pueden hablar con las personas que están negociando, eso también es desgastante. Y llega la persona después de la reunión y dice, oye, ¿cómo te fue? Entonces también es un tema ahí. Mantener la comunicación con los alumnos, mantener la comunicación con los apoderados. Nosotros tenemos la particularidad de ser, y no me malentienda por lo que voy a decir, de ser una empresa, una de las pocas empresas que tiene contacto directo con los que consumen, en este caso, el producto que es la educación, ¿no es cierto? Tenemos contacto con los apoderados, tenemos contacto con los alumnos y hay que convertirlos en nuestros aliados. ¿Ya? Entonces, eso también es un paso previo y ocupar esos espacios, ocupar el centro de alumnos siendo asesores, ocupar, ¿no es cierto?, el consejo escolar para tener conversaciones con el centro general de padres, que los socios hablen en un apoderado, oiga, yo soy del sindicato, que se identifique, que los alumnos sepan, que los apoderados sepan, y eso también les da cierto prestigio, les da un peso. ¿Por qué? Porque al final es un elemento de lucha que ellos valoran. Comunicaciones, ¿no es cierto?, a la comunidad en general. Nosotros cuando estuvimos en el proceso de negociación colectiva estuvimos a puertas de la huelga. Eso provocó que el empleador hiciese entrevistas para contratar a los profesores reemplazantes. Nosotros reaccionamos de dos formas. Uno que fue aprovechar las redes sociales para enviar una infografía, ¿no es cierto?, respecto de lo que estaba pasando, que fue muy difundida, y que eso fue en el departamento de comunicación, y otro que fue ir el día que hicieron la reunión ya con todos los reemplazantes y esperarlos a la salida, ¿no es cierto?, y hablar con ellos. No los golpeamos mucho, pero hablar con ellos. En algunos casos funcionó, en otros casos tuvimos respuestas desagradables, pero todo eso ya por el departamento de comunicación. Departamento de logística, o no sé, comisión de logística, como usted quiera llamar. En el caso de que, ¿qué pasa si llegamos a una huelga? Porque hay que tener en cuenta eso. Si vamos a negociar colectivamente, una de las posibilidades es llegar a una huelga. Si voy a tener que estar afuera del colegio metiendo boche, mientras están haciendo clases, qué sé yo, esa gente tiene que alimentarse, ¿sí? Esa gente en algún momento va a tener que, no sé, ir al baño, qué sé yo. Tengo que hacer turno, no voy a tener a la misma persona, ¿no es cierto?, de 8 a 6 de la tarde afuera. Entonces necesito gente que organice eso. Necesito gente que esté ya viendo cómo se va a desarrollar, ¿no es cierto?, esa protesta. Se inició la negociación colectiva. ¿Qué es lo que hicimos? Paso al siguiente punto, propaganda, como decía la colega de la mañana. Recuerdo que fue un día viernes, algo así. Los colegas, ¿no es cierto?, salieron los profesores de arte, pintaron los autos, ¿no es cierto?, pusieron la consigna y que el Colegio Nacional de Villa Alemana estaba en negociación colectiva, algo inédito ya hasta el momento, y salimos por las calles, ya por las calles principales, pasaron por afuera de los colegios. Por supuesto había gente fotografiando eso, y no solamente se visibiliza, sino que también después se echa a correr, ¿no es cierto?, y ahí también aprovechando esas distancias de internet. ¿Por qué? Porque es bueno visibilizar ya el asunto. Sobre todo hay que tener en cuenta que, como decía recién, uno, estamos directamente ligados con la gente que utiliza nuestros servicios, y dos, estamos insertos dentro de una comunidad, ¿sí? Y mucha gente tiene empatía con lo que sucede con el profesorado, ¿no es cierto?, con los trabajadores de la educación, pero desconoce, ¿ya? Más allá de qué es lo que está sucediendo en el día a día. Y al liberar esa información, al trabajarlo de manera inteligente, podemos contar con
ese apoyo que es presión social, ¿ya? Presión social de los apoderados, presión social de los alumnos. ¿Ya? A puertas de la huelga los alumnos nos decían, no, profesor, no vamos a entrar. Nosotros decíamos, no, entra. Usted entra, pero no va a dejar de hacer clase, o no entra a clase. Y quédese afuera. Y los alumnos estaban apoyando. Y entonces, también ahí hay un tema que nosotros debemos aprovechar. Pero, insisto, los dirigentes no pueden estar de todas. Los dirigentes se dedican a negociar. Entonces, previamente nosotros armamos todo el panorama para que esas comisiones vayan funcionando. Y esa situación también nos provoca que hacemos que el resto de los socios participen activamente y se rompa esa desidia de no, si los dirigentes lo solucionan. ¿Sí? Es más, dentro de ese mismo grupo que está liderando esas comisiones después sale el recambio, ¿sí?, de dirigentes. Y así nos vamos rotando y no se eterniza una persona ya en la dirigencia. Hay que conversar individualmente con los colegas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo que vamos a ir a una negociación colectiva y que si no nos va mal, nos vamos a ir a huelga. Y nosotros sabemos que el fantasma de la huelga es terrible, ¿no es cierto? Sobre todo porque hay gente que depende ya íntegramente de su sueldo. Estamos en esta sociedad que no nos permite ahorrar y que somos esa, no sé si clase media o no, pero clase media que si no trabaja un mes se va, ¿no es cierto?, a la chulla y no hay que pagar nada, ¿ya? Entonces también hay que hacer esa pega, ¿ya? Ir también ampliando la red. Bueno, tú eres más cercano a estas personas, conversa con ellos para que estén tranquilos, para que apoyen la negociación, para que empiecen a concientizarse ya que la huelga es algo que puede pasar y que si vamos todos, hay que no se desperdicie. Entonces eso también hay que preparar ese ambiente, trabajar con aquella situación. Avance, por favor. Cuidado de la directiva. Mira, ahí yo anoté algunas situaciones. Manejar muy bien lo que es la fecha de presentación de la negociación colectiva. Y eso debe ser, eso es un tema sensible y es un tema que debe manejarse con harto secretismo. Sabemos que hay un fuero de poder. Sabemos que ese fuero puede marcar, ¿no es cierto?, la diferencia entre que despidan gente y no. ¿Ya? Y hay que aprovecharlo de manera inteligente. Sobre todo teniendo en cuenta que el empleador puede decir, ya, si no me equivoco, en junio, decir, estos 2 meses no se va a negociar. Y si nos dice, ¿no es cierto?, en noviembre y diciembre, ya se nos complica el asunto. Porque lo ideal es negociar en diciembre para tener esos 10 días previos, esos 32 días después de terminar la negociación e impedir que nos despida la gente. ¿Ya? Entonces también ahí utilizar de manera estratégica cómo se filtra la información. ¿Sí? Nosotros logramos hacer que pisaran el palito y que dijeran, no van a negociar, ¿no es cierto?, junio y julio, pensando que íbamos a ir a final de semestre y lo íbamos a presionar con el cierre del semestre. Bueno, no, negociamos en diciembre y tuvimos la fortuna de que, si bien por desconocimiento despidió gente, se ganó el juicio, ganamos el juicio, la gente se fue, ¿no es cierto?, con la indemnización del año siguiente completo. Entonces, hay que aprovechar esa situación.